Vamos a ver lo que son mediciones con multímetro digital. El multímetro digital es el elemento principal en la medición de variables de cualquier circuito eléctrico y digamos que es el elemento fundamental que vamos a utilizar para cualquiera de las prácticas. El multímetro digital tiene una apariencia genérica como la que vemos acá. Por lo general se tienen varios elementos que son comunes. Los multímetros digitales son de diferentes marcas y como los televisores y todos los electrodomésticos tienen diferentes configuraciones, pero hay unos elementos comunes que vale la pena destacar. Por ejemplo, se tiene generalmente una perilla que nos permite seleccionar cuál es la variable que se va a medir y el rango en el cual se tiene válida la medición. Puede o no existir un botón de apagado. Eso sí es fundamental que tenga pantalla. Hablamos de los multímetros digitales. La existencia de una pantalla donde se muestran los valores es fundamental. De igual forma, se tienen unos conectores para hacer las diferentes mediciones. Dentro de las cosas que podemos encontrar en común está precisamente los dos conectores o las sondas de medida. Generalmente existen dos sondas de medida que son de color, una negra y otra roja, en todos los multímetros. Esta es otra configuración, aquí vemos un multímetro distinto, pero este multímetro entonces cambia, pero noten que tiene los mismos elementos. Tiene la pantalla de cristal líquido, donde se muestra el valor numérico de la variable que se esté midiendo. Tenemos un botón de encendido, este adicionalmente trae un botón para retener la última medida. Es decir, una vez que se toma la medida, apretando este botón se puede fijar el valor, el último valor que se pulse justo cuando se oprime este botón. Y así se desconecte la medición, así incluso se quiten las puntas de donde se está haciendo la medida, se sigue mostrando ese valor. De igual forma tenemos una perilla de selección de función para medir y tenemos unos terminales de conexión. Aquí ustedes pueden ver 4, pero en realidad pueden ser menos. Hay unos incluso que traen la posibilidad de medir, como por ejemplo, en este que estamos viendo, nos permiten medir la capacitancia y la temperatura. Este, por ejemplo, nos permite medir también capacitancia, pero no nos permite medir temperatura. Sin embargo, de todas las versiones que se puedan encontrar, como mínimo, debemos tener al menos 3 terminales. Aquí tenemos uno de los multímetros más comerciales. Noten que aquí trae sus puntas, una negra y una roja. Si ustedes miran acá, este multímetro, independientemente del color, porque de estos mismos puede haber unas versiones en color amarillo, en color gris, o incluso en color rojo. Sin embargo, este multímetro es el más comercial y el más económico y generalmente es la versión general que se tiene. Para estudiantes que están comenzando, como es nuestro caso, es posible que ustedes hayan tenido acceso a este tipo de multímetro. Como les mencionaba, el color, en este caso que ustedes pueden ver en la imagen que es gris, sin embargo perfectamente puede ser de color amarillo o incluso rojo, ¿no? Entonces básicamente lo que es común en todos los multímetros es que las puntas son de color rojo y negro. Hay por lo menos 3 conectores y todos los multímetros, independientemente de la marca, de esos 3 conectores tienen uno que se denomina común y que trae este símbolo que ustedes pueden ver acá. Es decir, si ustedes miran aquí, este símbolo, que se llama también símbolo de tierra, es común en todos los multímetros. Miremos aquí, por ejemplo. Ya sea que aparezca con la palabra común, como este es el caso, com, o aparece el símbolo de tierra, cualquiera que sea la opción que tengamos, siempre está ahí. Esta opción, este conector que aparece como común, es donde se inserta la punta de color negro. Entonces la punta de color negro debe insertarse aquí donde dice COM. La punta roja puede ir en cualquiera de las otras terminales en dependencia de qué se quiere medir. Ahora, estos multímetros tienen un pequeño detalle y es que no tienen fusible, por lo menos esta versión, el DT830, la opción 830B y 830D, son 2 multímetros básicamente de la misma familia, pero tienen un problema y es que aunque dice que tienen un fusible, en realidad no lo traen. Ese fusible internamente no está, por lo que las mediciones de corriente no las vamos a hacer debido a que estaríamos arriesgando el multímetro. Por lo tanto, únicamente vamos a colocar la punta negra aquí donde dice COM o aparece este símbolo de tierra y la punta roja acá donde aparece la V, el símbolo omega, que es el que indica ohmios y miliamperios.
Entonces, eso es lo que es común en los multímetros, ¿no? La pantalla, el conector común o terminal común y un terminal para medición de voltaje y resistencia y a veces también para medir corriente en el orden de miliamperios. Aquí, por ejemplo, podemos ver claramente que está el común acá. Ustedes lo pueden ver aquí. La medición de voltaje y resistencia se puede hacer colocando la punta roja acá. Y si ustedes tienen la versión comercial, que seguramente consiguieron, que es muy probable que la más barata que hayan conseguido haya sido esta, entonces usan estos dos conectores, el de la parte inferior con, recuerden, punta negra aquí y la punta roja acá. No vamos a utilizar la medición de corriente porque no vamos a arriesgarnos a un corto. Estos no tienen fusible interno a pesar de que ahí lo diga. No tienen fusible interno y por ende se pueden dañar perfectamente. Ahora, si ustedes tienen el multímetro, esta es la apariencia y la perilla, como ustedes pueden ver, tiene la posibilidad de medir resistencia, que es lo que aparece aquí con esta línea en verde. Pueden medir voltaje de corriente continua, es decir, el voltaje que suministran las baterías, acumuladores, fuentes de voltaje continuo en general. La posición de apagado, entonces ustedes pueden ver que la perilla cuando está aquí, en esta posición está apagado, no aparece nada en pantalla. Para encenderlo ustedes simplemente deben mover la perilla a la posición donde se quiera hacer la medida. Se puede hacer también mediciones de corriente, de voltaje en corriente alterna, voltaje alterno. Se pueden hacer mediciones de corriente en el orden de miliamperios, corriente alterna. Podemos medir hasta un máximo de 10 amperios, pero aquí vamos a prohibir estrictamente eso. Como no se tiene protección al fusible no se tiene fusible de protección, pues vamos a evitar hacer mediciones de corriente, vamos a tener que hacerlas utilizando indirectamente la ley de Ohm. Bueno, entonces, ya sea que ustedes tengan esta versión, la DT830B o la DT830D, aquí vemos el panel frontal. Entonces, el panel frontal, el número 1 corresponde a la perilla, ¿cierto? Con un indicador muy claro que indica hacia dónde está apuntando la perilla. El número 2 es el panel frontal, obviamente. El número 6 es un botón lateral que puede o no existir. Es decir, algunos modelos no traen ese botón y es muy probable que el que usted compraron no lo tenga. Tenemos también la terminal para medición de corriente hasta de 10 amperios que no vamos a usar. Y la terminal 3 y 4, donde la 3 es para conectar el común, el cable negro o la punta negra. Y la 4 es para la medición de voltaje y resistencia. No vamos a medir corriente aquí. Solo vamos a hacer esas dos medidas. Esta va a ser la posición. Entonces recuerden, negro en común, rojo acá en medición de voltaje. Como ustedes pueden ver, voltios y ohmios. Ahí aparece miliamperios, pero solo vamos a utilizar medición de voltaje, resistencia, ya que la corriente la vamos a medir de forma indirecta por la ley de Ohm cuando se pueda hacer. Entonces, aquí va a ir rojo y aquí negro. Si ustedes consiguieron el multímetro, entonces posiblemente necesiten que la primera medida que se haga, bueno, ya habiendo reconocido cuáles son las partes del multímetro, ustedes pueden ver acá, es importante que tengan en cuenta también que una vez que han conocido su multímetro hay otras medidas que pueden hacer. Por ejemplo, cuando se trata de semiconductores podemos hacer mediciones que validan que un diodo esté en buen estado. Podemos hacer mediciones con transistores que todavía no hemos visto, pero que veremos más adelante. Bueno, eso digamos que es la explicación general de lo que es un multímetro digital o cómo se ve por lo menos. Vamos entonces ahora a hacer la primera medición, que es la medición de continuidad. En primer lugar, asegúrense de conectar, que esté conectada la punta negra aquí, ¿no es cierto? Eso es lo primero que tienen que hacer. En el siguiente video vamos a aprender a hacer la medición de continuidad.